Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Sergio David López Urrieta. Soy estudiante de la Universidad Abierta a Distancia de México. El día de hoy, por la materia bioquímica y farmacología prehospitalaria, vamos a ver lo que es un tema muy importante con respecto a un acceso para la administración de medicamentos, recuperación de volumen o en algún momento para ir compensando al cuerpo humano por la necesidad o por el antecedente de alguna patología o traumatismo que haya tenido. Para esto, el acceso endovenoso es una de las principales fuentes por las cuales vamos a comenzar a compensar a un paciente. Dígase por la pérdida de alto volumen sanguíneo, por la pérdida de volumen de líquidos corporales o incluso para la administración de un medicamento en específico. Según la patología, según la indicación médica, nosotros vamos a tener esa ventaja con el paciente al momento de arribar, al momento de la urgencia, dándonos el beneficio de poder generar ese acceso endovenoso en el cual nos va a permitir hacer que el paciente pueda tener una atención pronta y eficaz. ¿Ok? Para esto vamos a comenzar con un procedimiento. El día de hoy tenemos un simulador que se ha implementado en el cual haremos la simulación de lo que es una canalización, un acceso endovenoso. Se requieren como tal materiales en específicos, que dentro de esto, pues, descriptivamente iremos platicando de cada uno de ellos. Bien, tenemos a consideración para empezar el tipo de solución a administrar. Esto obviamente hablamos de 4 soluciones básicas a nivel prehospitalario. Hablamos de lo que es la solución Hartmann, una solución cloruro de sodio al 9%, hablamos de solución glucosa al 10%, al 5%, solución mixta, que es la combinación de un cloruro de sodio con una glucosa, y bueno, una infinidad de soluciones que vamos a poder administrar por este tipo de método. Segundo aspecto, a requerir con este dispositivo vamos a tener que complementar con lo que es un equipo de venoclisis. Este equipo de venoclisis se va a dividir en tres categorías. Uno que es el normogotero, que habitualmente es el que ocupamos, otro que se va a llamar macrogotero y otro microgotero. Un normogotero nos va a dar un promedio de 20 gotas, nos va a dar 1 mililitro. Es importante ir conociendo este tipo de manejo, principalmente porque a partir de ahí nosotros vamos a empezar a cuantificar cuántos mililitros de solución vamos a pasarle a un paciente. Es importante saber que no podemos pasar más de los mililitros de solución que se requieren, ya que esto generaría que el paciente se hemodiluyera, que hubiese más líquido que sangre. Entonces, esto es una desventaja que puede existir. De igual forma, el microgotero, a diferencia de este, son pequeñas microgotas. La diferencia es que traen un pequeño filamento de metal en el cual va a manejar un goteo mucho más restringido, ¿vale? Esto aplicando a que a menor cantidad de gotas, obviamente no va a cambiar el mililitro, pero solamente van a cambiar las microgotas que van a caer. Si un normogotero por 20 gotas genera 1 mililitro, en un microgotero tendrían que ser 60 microgotas. Bien, dentro de estos dispositivos, una vez ocupándolos, que ahorita lo vamos a también vamos a requerir que dentro de las soluciones verifiquemos, pues principalmente la fecha de caducidad. Es algo muy importante porque dentro de la parte normativa nos exige hacer la revisión de manera frecuente del material que tenemos para el insumo o para el consumo del paciente. En este caso debe de verificarse siempre la fecha de caducidad, que esté en ese periodo de tolerancia en el cual el paciente puede recibir la sustancia y no va a tener ninguna consecuencia. De igual forma, los equipos de microgoteros, normogoteros, macrogoteros van a venir con una especificación normativa en la cual el fabricante va a colocar una fecha de caducidad en la cual hasta esa fecha es permisible poder ocupar ese equipo. Una vez que hemos visto la primera parte, que es la solución con el equipo de venoclisis, nos vamos a los siguientes accesorios que vamos a ocupar. Es importante saber que para esto se va a requerir una toalla alcoholada de alcohol isopropílico al 70% para la descontaminación del área a poder funcionar. Hay que recordar
que pues bueno, se tiene que manejar de esto por parte normativa. ¿Por qué? Porque es una pequeña toalla con la impregnación de ese alcohol isopropílico al 70%, el cual va a descontaminar. Obviamente un proceso de descontaminación sería pasarlo una vez, darle la vuelta, pasarlo otra vez, darle una vuelta. El chiste es que la misma toalla no puede volver a tocar la misma parte que ya descontaminó. También vamos a requerir de lo que es algunos instrumentos adicionales. Por ejemplo, lo que es una ligadura, algunas ligaduras prefabricadas que son de goma, que son elásticas, nos va a permitir poder hacer la colocación en el miembro a poder canalizar. Esto es importante, ¿por qué? Porque incluso algunas ligaduras vienen solamente como un resorte, que de igual forma van a tener la utilidad. Esto es importante, tenerlo y colocarlo. Es con un velcro para poderlo ajustar. Y algunos otros prefabricados que tenemos, como este, es una ligadura en la cual tenemos un sistema de contacto que en este caso al hacer clic hace el aseguramiento total. Y una vez hecho el clic, solamente es retraer la ligadura para poderla ajustar y obviamente resaltar lo que son esas venas a funcionar. Bien, ¿cómo lo vamos a colocar? Pues bueno, fácil y sencillo. Vamos a colocar aproximadamente 20 centímetros del lugar de punción. Es en donde vamos a colocar esta ligadura. ¿Sí? Ahorita nada más para fines prácticos quiero que ustedes observen cómo al hacer clic se retrae la ligadura y esta en forma automática se ajusta. Bien, una vez realizado esto, nos vamos al siguiente punto, que sería la punción. Para la punción se requiere un dato muy importante. Los punzocats obviamente existen de diferentes calibres. Estos punzocats de menor a mayor diámetro pues se van a ir catalogando. Nos vamos a ir refiriendo principalmente de un calibre 14, 16, 18, 20, 19, 22, 21G. Cada uno va a tener un código de colores, que de manera descriptiva es la mejor forma de identificación, a veces por el color rojo, que sabemos que es un calibre 17. ¿Qué otro dato técnico debemos de saber del calibre 17 o de cualquier otro punzocat? Que bueno, también ellos cuentan con una fecha de caducidad en la cual nosotros debemos de hacer una revisión constante de este equipo cuando nosotros llegamos a recibir un turno, cuando nosotros llegamos a hacer la observación de realizar un procedimiento. Previo a la realización del procedimiento debemos hacer lo que es nuestra preparación. Esta preparación consta de preparar todo este material. Bien, ahora datos técnicos. Cada uno de los instrumentos a ocupar tiene una medida, tiene un calibre, un grosor. Esto nos va a hablar de que el mismo dispositivo está prediseñado para pasar una cantidad específica de solución. Por ejemplo, en el caso del calibre 17 nos menciona que equivale a 104 mililitros de solución por minuto. Es lo que va a pasar a través de este catéter. Bien, ¿cómo funciona este catéter? Bueno, muy fácil. Nosotros, si vemos que es un instrumento que de manera eficaz vamos a estar ocupando, tenemos que saber que este instrumento tiene una parte plastificada en la cual podemos realizar una observación rápida y de ahí una parte que es mucho más rápida para poder aperturarlo. Una vez aperturado con todos los medios de no contaminación, nos va a llevar a saber que vamos a sujetar solamente el instrumento a partir de lo que es el teflón. Este viene con un pequeño recubrimiento de plástico. Este recubrimiento de plástico es el que protege a la aguja de cualquier contacto o manipulación innecesaria que nos pudiese causar algún daño. Esta protección es la que va a estar protegiéndonos en algún momento de que este se flexione y nos haga una punción. Más no es al 100% seguro, pero se recomienda siempre mantenerlo sujeto de esta parte plástica para poder hacer el retiro. El retiro se va a realizar desde la parte plástica, que en este caso es el color rojo, que es el teflón, y se va a extraer. El instrumento como tal, se tiene a bien considerar que la aguja como tal tiene un bisel. Ese bisel va a ser pegado directamente a lo que es la vena a puncionar.
se indica en una angulación promedio de 35 grados. Esos 35 grados, a partir de tener esa vena funcional, se va a colocar en un promedio en el cual nos va a generar este ángulo. Bien, ¿qué otras partes tiene este punzocar? Es un teflón, es una parte plástica, flexible, que se va a quedar de manera permanente dentro de lo que es la vena. Segundo, lo que es una aguja, esta aguja se va a retirar. Y una tercera parte dentro de este catéter va a ser lo que es la cámara. La cámara tiene un pequeño depósito en el cual al momento de puncionar, este depósito se va a llenar de tal manera que va a permitir visualizar cuando esta punción ha sido con éxito, porque quiere decir que tenemos un retorno venoso. Y posterior a eso, al retirarla, pues tenemos que hacer la conexión y vamos a tener el desplazamiento de esa sangre por la solución a ocupar. Antes de realizar la punción, haremos la observación de dónde podemos realizarla, más evitaremos manipular al paciente de manera innecesaria, ¿sí? Datos técnicos que se recomiendan es jamás percutir, porque obviamente nos va a llevar a que este paciente pueda tener una obstrucción mecánica, nosotros mismos podamos provocar que esto pueda fallarnos en algún momento. Bien, se va a aperturar lo que es el equipo de venoclisis. Una vez aperturado el equipo de venoclisis, se verifica que tiene un sello, que tiene ese testigo en la cual menciona que no ha sido ocupado este equipo. Bien, una vez que observamos que este equipo no ha sido utilizado, tenemos una llave, esta llave de paso, en la cual es un dispositivo en el cual de manera frecuente vamos a tener que cerrarlo antes de preparar la solución. Vamos a cerrarlo para que este no permita el paso de lo que es el aire sobre el circuito, que es el instrumento. Retiraremos la cinta testigo, estiraremos lo que es el equipo de venoclisis para poder observar que sea en una sola pieza y que no haya ninguna obstrucción. Una vez retirado el capuchón de la solución, que en este caso es el que nos permite decir que es una solución que no ha sido ocupada, se retira. Tenemos dos orificios, uno con una introducción pequeña y uno con una introducción grande. El equipo tiene un capuchón en la parte de la cápsula o de la cámara de goteo y tiene otro capuchón en el sistema de conexión que va hacia el catéter a ocupar. Bien, se retira lo que es el de la cámara y se hace la introducción en el orificio marcado grande. Una vez colocado, vamos a hacer la compresión de la cápsula o de la cámara de goteo, la cual va a permitir hacer el llenado. Una vez que ha hecho un prellenado, este va a tener que ser liberado de manera gradual. Abriremos parcialmente nuestra llave de paso y quitaremos el capuchón. Esto permitirá el desplazamiento de la solución y, si ustedes observan, llegará al punto en donde no hay una fuga alguna. Bien, una vez realizado esto, vamos a obstruir con esta llave de paso de manera rápida, y una segunda que es el dosificador. Este dosificador es la pequeña ruedita que tenemos en la cual el sistema de apertura, si al elevarla va a permitir un flujo libre, o al retraerla un goteo en el cual vamos a poder cuantificar cuántas gotas por minuto va a estar pasando. Y si no mal recuerdan, quedamos que 20 gotas equivalen a un minuto. Un minuto en el cual podemos ir cuantificando cuántos mililitros por minuto estamos pasando. Si estamos pasando 40 gotas por minuto, calculamos que son 2 mililitros que estamos pasando de la solución. Bueno, ese es un pequeño cálculo matemático que más adelante lo podremos observar. También datos importantes que debo de tener es que también debo de incluir un instrumento de marcación en el cual me va a decir a la hora en la cual se colocó al paciente. Se va a colocar también el nombre del paciente. ¿Por qué? Porque ese nombre del paciente es importante saber que coincida con el expediente clínico o con el paciente que vamos a estar atendiendo. También de igual forma vamos a tener el calibre que ocupamos, y ese calibre que ocupamos también vamos a mencionar para cuántas horas vamos a estar manejando o qué tipo de permeabilidad requerimos para ese paciente, ya sea para mantener una vena permeable, ya sea
a chorro, lo que hemos estado manejando, cuántas soluciones llevamos, si es la 1, si es la 2, si es la 3, porque con eso vamos a ir cuantificando cuántos mililitros de solución ya hemos administrado al paciente. Bien, una vez preparado nuestro sistema, a esto se le llama purgar la solución. Esta es la purga de la solución y recordemos, una vez abierto el empaque, cerramos el dosificador, cerramos como tal el clip de manera rápida y posterior a eso hacemos la punción de la solución. Prellenamos la cámara, permitimos la liberación del clip, permitimos la liberación del dosificador para poder llenar todo el circuito del sistema y posteriormente volvemos a obturarlo para evitar que este se derrame. Una vez preparada la solución, tenemos preparado el Tegader, ahora realizaremos lo que es la punción. En la punción, como ya habíamos mencionado, tenemos la sujeción de la parte plástica que protege el teflón y la aguja. Una vez realizado esto, debemos de considerar que tenemos localizada lo que es nuestra zona de punción. Esta zona de punción se va a ocupar a partir de que tenemos colocada la ligadura 20 centímetros aproximadamente de la zona de punción. Obviamente este va a generar que nuestra vena se resalte un poco más. En algunos casos se les pide al paciente que abra y cierre su puño, principalmente para que este genere un mayor flujo y obviamente podamos observarla de manera frecuente. Algunas veces cuando no son percibibles, pues vamos a irnos o basarnos en lo que es la anatomía, por la cual vamos a tener esas localizaciones venosas para poder realizar la punción. Siempre se recomienda de distal a proximal realizar las punciones para que obviamente este paciente pues no tenga una desventaja al momento de la falta de experiencia de nosotros, ¿verdad? Se recomienda no más de 2 punciones porque obviamente esto también va a generar un sufrimiento en el paciente y más adelante va a haber una complicación también dentro de lo que es la evidencia del paciente, pues seguramente el médico notará nuestra falta de experiencia y de igual forma nos llamará la atención. Una vez colocada la ligadura, recordaremos que tenemos que ocupar nuestra toalla de alcohol isopropílico al 70%, realizamos una limpieza, una segunda limpieza, en la cual no volvemos a pasar la misma toalla, sujetamos el catéter, el visera hacia abajo y colocamos el lugar de punción a 30 grados. Realizando la punción, esta punción nos va a permitir realizarla e introducirla. Una vez introducida, si ustedes observan acá, tenemos un retorno sanguíneo. Lo único que vamos a realizar es, una vez teniendo el retorno sanguíneo, empujar lo que es el teflón, porque el teflón se va a instalar y retiramos lo que es la aguja. Previo a esto, debemos de hacer la liberación de nuestra ligadura, retiramos nuestra aguja para que obviamente no exista un sangrado. Si ustedes observan bien, hay un pequeño cambio de coloración en la cámara que tenemos como testigo de que ha sido colocado adecuadamente. Obviamente el dispositivo que ya realizó la punción se va a lo que es el recolector de RPBI y esto para que su destrucción y su desecho sea de manera como lo marca la norma oficial mexicana 087 ECOL, el cual nos menciona todo el proceso de destrucción del RPBI. Una vez colocado esto, pues vamos a hacer la sujeción de nuestra solución, considerando que tenemos nuestro colocador inicial de conexión para el catéter, lo tenemos y posterior a eso generaremos la apertura de nuestro sistema. Una vez realizada nuestra apertura del sistema, nos permitirá un flujo libre o lo dosificaremos según las gotas que nosotros requieramos. Bien, esto considerando que tenemos un sistema en la ambulancia para la colocación de las soluciones, tiene un sistema en el cual va a haber una fijación, la cual la fijaremos y este se mantendrá arriba. En los mejores casos tenemos lo que es un Tegader. El Tegader pues solamente es aperturarlo, manipularlo lo menos posible y posterior tiene una zona de indicación de dónde lo voy a poner para que una vez hecho esto me permita realizar. Entonces,
Una vez que lo sujete, haré la fijación y esta fijación me permitirá hacer el retiro de las partes que generan el contorno y la fijación de este instrumento. Bien, también el mismo Tegader te indica la fecha, la hora en la cual el paciente fue colocado, y eso se va a colocar en el lugar de punción, y nuevamente tendremos que colocar la evidencia de que en qué horario se colocó, porque este tiene que ser pues renovado o tiene que ser sustituido por la permanencia en nuestro cuerpo. También generaría un foco de contaminación, porque no muchas veces a nivel hospitalario cumplimos con todos los procesos antisépticos.